Entonces continuamos con la unidad número 6, ¿sí? Para ver cuáles son las falacias, cuáles son las reglas para una composición de argumentos y qué tipos de argumentos hay y qué tipos de falacias hay. Bien, fíjense en que hay un PowerPoint donde yo más o menos les hice esta clase y lo que es el apunte que ahí les puse que es de página 1 a 68, parece. No es todo el apunte. Hay una parte que está buena porque les ayuda a realizar un escrito de argumentos como el que hemos realizado ahora. Así que para todos aquellos que la mayoría tienen que modificar algo, agregarle algún parrafito, agregarle la cita, ¿sí? La mayoría de ustedes tienen que corregir algo en su trabajo. Hay trabajos que están excelentes, pero que lo mismo, algo les ha faltado, ya sea en el planteamiento del tema en general, porque lo han hecho demasiado general y porque no hay una problematización de ese derecho. Recuerden que siempre tiene que haber un problema de investigación. En caso de la investigación jurídica, vimos cuáles son los desacuerdos. Bueno, este problema que hay en ya sea la interpretación o la aplicación de las normas, ¿qué normas? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tratar de problematizar. El trabajo no debe ser simplemente informativo, donde yo describo tipo manual de cátedra, cómo se regula tal o cual instituto, cómo es el derecho ambiental, cómo es el derecho a la salud, cómo es, no solamente cómo es, el cómo es lo vamos a describir porque vamos a situarnos en el contexto y en el área donde vamos a encontrar ese problema de aplicación. Entonces sí o sí dentro de esta área del derecho que siempre va a ser amplia, tenemos que llegar a un caso concreto y de ahí partir para realizar el trabajo. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué son los argumentos? Bueno, los argumentos les decía recién que tienen una relación muy cercana con los tipos de razonamiento. ¿Por qué? Porque los argumentos son razonamientos. Los argumentos tienen que ser razonamientos y razonamientos correctos, donde haya premisas y conclusiones, donde yo justifico una conclusión con mis premisas, ¿sí? Dentro de este trabajo nosotros vamos a sostener una idea, vamos a tener una respuesta, una conclusión a esta pregunta de investigación o a este problema de aplicación de la norma o de interpretación de la norma. Entonces, en esos argumentos, en esas premisas que ustedes van a ir escribiendo a lo largo del trabajo, tienen que ser válidas, tienen que ser fuertes, tienen que ser premisas que si son débiles, la conclusión va a ser débil. Entonces, esa conclusión tiene que estar basada en buenos argumentos y fuertes argumentos. Cada afirmación puede conducir a la siguiente o pueden estar desordenadas, dice las premisas. Pero si son débiles, las conclusiones también lo serán. Otra cosa es tener muy en cuenta las funciones del lenguaje, que ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque los términos que vamos a utilizar a lo largo del escrito no tienen que ser ni vagos, ni generales, ni abstractos. No tiene que ser el típico guitarreo, no. No tiene que ser aburrido, no tiene que ser denso. No tiene que ser utilizado el lenguaje emotivo o el poético.
Eso no se los he corregido ahora, porque era corregirles demasiado. Me centré en lo puntual, en lo formal, en los formatos y en más que nada el tema planteado, el tema de investigación y si hay un problema de investigación. Pero hay algunos trabajos en los que han utilizado mucho el lenguaje emotivo. Y el lenguaje emotivo, esta expresión de sentimiento, de valor dentro de un trabajo científico, está totalmente mal. Entonces, todo ese tipo de valoraciones y de prejuicios o de juicios personales los tienen que dejar de lado a la hora de escribir un trabajo científico. Entonces, si bien todo eso subjetivo que ustedes tienen se va a ver reflejado en el trabajo, no lo deben hacer explícito y menos con una forma de discurso emotivo. No se tiene que convencer a través de ese tipo de argumentos porque son falaces. Son falacias. Ya vamos a ver los tipos de falacias. Entonces no debe haber falacias en toda la argumentación que ustedes tengan en el trabajo. Bueno. ¿Cuáles son los tipos de argumentos entonces ahora? Tenemos los argumentos mediante ejemplo. Y es cuando yo voy a apelar o a ofrecer uno o más ejemplos sobre una determinada postura y que todos coincidan en esa postura para yo reforzar esa premisa general, esa conclusión. Entonces yo tengo que usar ejemplos, muchos ejemplos, no uno, porque no va a ser representativo de esa población o de ese campo que estoy analizando, ¿sí? Depende de lo que esté diciendo, pero el ejemplo tiene que ser relevante, tienen que ser muchos ejemplos relevantes. Ahora, este tipo de argumentos está bueno utilizarlos, pero como refuerzo, como ilustración de lo que estamos sosteniendo, pero no como el argumento central. ¿Por qué? Porque es un argumento mediante ejemplos. Es lo mismo o es muy parecido a el argumento por analogía. El argumento por analogía es cuando no es que busco ejemplos similares, no es que busco ejemplos, digamos, que se aplique lo mismo que yo estoy sosteniendo, sino que lo que voy a buscar son casos o un caso similar cuyas características, o sea, las características de ese caso van a ser similares todas. Si tengo muchas características similares, entonces esta otra también lo va a hacer. Ese es el razonamiento por analogía. Yo tengo que encontrar similitudes que sean relevantes. Este también es un argumento que puede ser utilizado, por supuesto, en derecho, pero no tiene que ser el único. Es igual que el tema de la ponderación de principios, el tema de el que vimos ahora anteriormente, argumentos por ejemplo, argumentos por analogía. Todos estos argumentos los pueden utilizar, pero no que sean el principal, sino que ilustren al argumento principal dentro de un trabajo, estamos hablando, ¿sí? Y también está el argumento por autoridad. Y este argumento es uno de los argumentos más utilizados en derecho y que ustedes lo han utilizado y lo utilizamos todos. ¿Por qué?
Porque el argumento por autoridad es el que va a tomar el pensamiento, la opinión, la afirmación de una persona o de un ente, una organización, ¿sí? Alguien que manifieste esto y que sea una fuente confiable, una fuente experta en el tema y que sea citada y controlada. Citada, ¿por qué? Porque yo voy a tomar un argumento de alguien, ya sea un autor, un doctrinario. Nosotros tomamos argumentos de autores, doctrinarios, dogmáticos, o vamos a tomar argumentos por autoridad de quién, del Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Interamericana. Esos son los argumentos por autoridad más utilizados. ¿Cuál es la postura de la Corte? ¿Cuál es la postura del Tribunal Superior? ¿Puedo tomar posturas de otros tribunales? Y aquí es donde lo más importante, que también lo vamos a utilizar este argumento y lo siguen y lo exijo que lo utilicen. ¿Por qué? Porque es una fuente del derecho, la jurisprudencia. Una de las fuentes más importantes del derecho. Sí, mi amor. Bueno, los jueces. La jurisprudencia es una de las fuentes fundamentales porque es la aplicación en concreto de todo el sistema jurídico, todo el ordenamiento jurídico. Bueno, por eso siempre lo que se exige es citar esta fuente y controlarla. Control. No tomen las cosas así de distintos artículos, vayan a la fuente. Si van a hablar del hoyo Freire, van a buscar la sentencia, la van a leer, van a interiorizarse sobre el hecho, sobre el tipo de delito, van a interiorizarse de esa fuente para verificar que esa opinión sea así, sea verdadera y no esté tergiversada por la prensa, por toda esta cadena de comunicación que llega a ustedes a lo mejor de manera mal informada. Entonces la fuente se tiene que ir a la fuente y controlar que realmente eso se dijo y ver el contexto, porque hay mucha jurisprudencia que se lo saca de contexto. Y ahí tiene que jugar también la analogía con la jurisprudencia en los casos similares. Ojo. Vamos a continuar. Otro tipo de argumentos es el argumento acerca de las causas. Y este es el argumento en que uno busca dos sucesos que uno provoca al otro. Sucesos, acontecimientos, o cuando vamos a hablar de qué produce o qué causa, ¿sí? La causa y el efecto. ¿Cuál es el argumento? Bueno, vamos a explicar cómo A produce B, cómo la causa llega a producir ese efecto, esa consecuencia. Ese es el tipo de argumento acerca de las causas. Cuando uno explica por qué algo provoca tal cosa, por qué algo provocó tal otra, por qué se deriva de ello. Y se dice que hay que quedarse o explicar no solamente la relación que hay, pueden ser multicausal, pueden ser complejas, pero hay que proponer que la causa sea la más probable, la que más probabilidad tiene, la que más se repite, la que más relevancia tenga. Esa va a ser la causa de ese efecto, ¿sí? Hay muchas teorías sobre la causalidad. Bueno,
Y por otro lado, llegamos a los argumentos deductivos, que tiene que ver, obviamente, con los razonamientos deductivos que hemos visto